Cuando nací ya la música estaba ahí, porque mi papá es músico, era músico, mi abuelo era músico, en la casa ya había música. A los 6 años ya tenía un violín en la mano. A los 8 años ya estaba estudiando música con mi papá. A los 9 ya estaba tocando con él en el Centro Cusco y a los 10 ya prácticamente ya me conocía todas las iglesias del Cusco. Es decir, el coro de música de las iglesias del Cusco, donde íbamos a tocar para acompañar las misas. De manera que ya había una experiencia que yo no la había buscado, simplemente me estaba esperando, la encontré. Como decía Picasso, yo no busco, yo encuentro. Y para mí así plenamente una realidad esta frase. Fue tan rápido que no tenía conciencia de lo que vivía musicalmente, porque con lo musical también había una experiencia de intercambio con personas mayores, mucho mayores que yo. Yo tenía 8 o 9 años, tocaba con señores de 50 o 60 años, y entre ellos personas que hoy pues han cobrado relevancia histórica, como Luis Aguirre, que era hijo de Juan de Dios Aguirre, uno de los 4 grandes de la música, que fue uno de los primeros que me pagó por tocar, justamente en la Merced. Estaba, entre otros, también, incluso el maestro Roberto Ojeda, que falleció en 1983, que llegué a conocerlo. Estaba el señor Celio Condori, que era un pampapianista bastante discreto y bien sutil, que tocaba en la iglesia de la Compañía a las 6 de la tarde. Pero así detrás no se le veía, era bastante discreto. Y bueno, igualmente Ricardo Castro Pinto, que todos conocen, el último maestro de capilla de la Catedral del Cusco. Entonces, fue más tarde que me di cuenta que había una experiencia interesante de la cual yo era depositario, sin quererlo, y que me animó a interesarme mucho más de qué se trataba toda esa cultura musical cusqueña, que logré ver, que logré apreciar, y que, si bien es cierto, lo viví desde los años 70, pertenecía a la primera mitad de los años del siglo XX, porque eran señores que hicieron carrera desde comienzos del siglo XX, asimilando una cultura musical que venía del siglo XIX. Entonces, ahí es que despertó en mí el interés por entender esta música y también el interés por entender estas personas que hacían posible que esta música pueda todavía ser escuchada. Entonces, casi como de una manera espontánea, de la música pasé a la antropología, incluso antes de inscribirme en la universidad, porque la curiosidad era tal que ya me conseguí una grabadora y un micro e iba atrás de estos señores para entender sus historias y muy especialmente de mi abuelo, ¿no? Así que una vez en una fiesta de la Cruz, me acerqué a él y comencé a hacerle preguntas y él comenzó a contarme su historia. Y igualmente le hice otras preguntas en su taller en el barrio de San Blas, donde mi abuelo tenía una casa y tenía su taller, porque mi abuelo era pirotécnico también. Entonces también quería entender cómo era su trabajo de pirotécnico. Y algo que me dijo que era muy interesante era que él estaba en medio de las fiestas, tanto como pirotécnico y como músico. De tal manera que para las fiestas patronales le contrataban para hacer los castillos y al mismo tiempo le contrataban para que anime la fiesta como músico. O sea que estaba doblemente implicado en la fiesta, estaba realmente dentro de la fiesta. Entonces, pues, iba tras de él con mi micro para entender y escuchar lo que tenía que decirme. Lamentablemente, porque, bueno, en esa época no era tampoco organizado, perdí algunos cassettes y solo conservé uno, que después fue la base para que se haga un trabajo de investigación mucho más serio y profundo. No por mí, sino por una antropóloga muy reconocida, que es Zoila Mendoza. De tal forma que, bueno, de ahí la antropología era evidente para mí que era necesario. Y ingresé a la universidad
Mis papás no sabían, yo me inscribí y di el examen por mi cuenta. Y ahí encontré, sí, que era lo que necesitaba para, antes que entender la sociedad cusqueña tan compleja, era entenderme yo mismo, entender todo lo que había experimentado como músico desde niño y las contradicciones que venían con esa experiencia, ¿no? Es así que me consagré a la antropología de la música, pero no solamente, sino de las personas que hacen música. Un antes y un después en mi vida musical fue que en 1980 yo estaba en el jardín jugando, tenía 9 años creo, o 10 años, no me acuerdo. Y mi papá me dice, bueno, vas a ir a tocar con tu abuelo. Bueno, hasta entonces para mí ir a tocar era las iglesias, algunas actuaciones, el Centro Cosco. Pero ese día, en efecto, fui a tocar con mi abuelo. Y simplemente mi abuelo me dijo, bueno, ya tenía listo su arpa, tenía listo el pampapiano, que estaba en la espalda de un cargador. En entonces había cargadores. Y solo me faltaba ir a buscar mi violín, que era pequeñito, ¿no? Así que, bueno, agarré mi violín y lo seguí. Y también estaba un señor que recuerdo con mucho aprecio, Bonifacio Arque, que era como el asistente de mi abuelo, asistente en pirotecnia y también en música, porque él era quenista. Así que emprendimos, yo no sabía dónde íbamos, simplemente le seguí. Y también me embargaba un poco el miedo de decir a dónde estoy yendo, ¿no? Simplemente caminamos por las calles de Santiago, subimos Manzana Pata, donde vivíamos, llegamos hasta la calle La Almudena, voltamos a la derecha, cruzamos el puente de la Almudena, entramos al barrio de, pues la calle Hospital, toda esa parte, y por unas calles angostas pasamos por el Camal, había un Camal en entonces por ahí, y comenzamos a subir unas graditas así, y llegamos pues a Santana, al barrio de Santana, donde había una gran fiesta. Había bastante gente afuera que estaba tomando, riendo, conversando, lo que es una fiesta popular, pues. Pero nosotros ingresamos rápidamente al templo. Y había un contraste enorme entre toda esa alegría desbordante del exterior con el silencio de la iglesia, la oscuridad, solo había velas, y el frío. Y además la actitud de las personas que era de una actitud mística religiosa, mirando a una imagen que era la de un Cristo caído, que sangraba y que se le veía muy trágico. De manera que pues mi abuelo comenzó a alistar su arpa, a armar el pampapiano, y había unos viejitos que nos esperaban, sobre todo personas mayores, muy humildes, y que nos rodearon. Y era un niño de 10 años, y con personas mayores que todos hablaban en quechua, y estaba muy desubicado, no sabía qué pasaba ahí. Entonces, una vez que estaban todos listos, comenzaron a cantar y a tocar. Y yo estaba casi aterrado con mi violín, así paralizado, ¿no? Nadie me dijo nada, simplemente había que tocar, seguir. Comenzaron a cantar, tocar, y yo, bueno, trataba de seguir una de esas melodías que eran bastante diferentes, pero lo que me llamaba la atención es que las señoras gritaban, tenían unas gargantas que hacía que sus voces fueran fuertes y potentes,
Y sobre todo esa música hacía de que ese Cristo se viera mucho más dramático de lo que ya era. Esa experiencia fue fulminante para mí, porque accedí a una dimensión distinta de la música, que era aquella de la música como medio de interacción religiosa, no de festejo, no de acompañamiento o de otro tipo de práctica social. Estábamos ya en otro espacio de expresión musical en el que no importaba los parámetros estéticos o de querer agradar a los oídos de un público, sino más bien de ofrecer algo a una entidad que para los presentes estaba más allá de lo que puede ser comprendido racionalmente. Y ahí la música actuaba y se utilizaba como medio de interacción. Esa experiencia fue enorme, me marcó, y fue un viaje sin retorno, en términos musicales, sociológicos y estéticos. De forma que eso influenció las decisiones que más adelante tomé como músico y como antropólogo, porque para mí la antropología pretendía ayudarme a entender justamente ese episodio, pero que simplemente era la muestra de una experiencia social mucho más grande, en la cual está, yo pienso, inscrita nuestra historia como cusqueños, como peruanos, y por ahí le consagré mi trabajo de investigador a la música religiosa en quechua, como una tradición oral, como una tradición que se transmite por generaciones, pero sobre todo como una música que tiene sentido para las personas actualmente. No estamos hablando del pasado, estamos hablando de ahora, y la única respuesta que yo quería poder descifrar era por qué las personas consideran todavía esa música importante para acceder a las divinidades religiosas. Entonces yo creo que es esa la forma en la que influyó mi interés por la antropología y también mi relación con la música. Creyente no lo soy, pero algo que siento mucha sensibilidad por las personas que manifiestan ese despliegue emotivo a través de la música, la capacidad de las personas de generar belleza por un sentimiento muy íntimo de ellas, que se exterioriza y que muchas veces le llamamos arte, o que toma la forma de arte, ¿no? Es complejo el tema, pero yo pienso que tengo una sensibilidad muy fuerte por esa movilización de emociones que se concretizan en un resultado estético, en este caso musical. ¿Cómo se relacionan la música y la antropología? Pues la música es una práctica social. La música no existe por sí sola, es el resultado de una serie de acciones, actos, reflexiones y interacciones sociales. O sea, las personas producen música por una serie de razones. Y la música por eso se inscribe en un contexto. Hay diferentes contextos. La antropología se interesa, pues, en la cultura y en las interacciones que los hombres establecen con un fin, de tal forma que la música necesariamente es un objeto de interés para la antropología. Y en este caso yo me he interesado en la música por que la música se inscribe en un contexto religioso. Es decir, el tema más importante que yo he desarrollado es la música como una práctica religiosa.
específicamente en el contexto del catolicismo popular andino, ¿no? Que es diferente del catolicismo solemne institucional de la Iglesia. Son dos dimensiones de un mismo fenómeno, pero yo me he focalizado en la práctica religiosa de las personas que tienen una noción muy personal de lo que es el catolicismo. Siempre me ha interesado cómo es que yo cuando estaba en las iglesias y escuchaba las lecturas o los sermones y hacían alusión a lugares y momentos históricos bíblicos que no tienen nada que ver con nuestra experiencia inmediata, cotidiana, andina. ¿Cómo es que las personas que escuchaban estos sermones asimilaban a su propia realidad? Por ejemplo, el Monte Sión. ¿Qué les decía a estas personas el Monte Sión? Si los conocen solamente la cordillera de acá o los cerros que nos rodean, a los cuales se les ha atribuido pues un poder, que es el de los apus, ¿no? ¿Cómo el Monte Sión podía repercutir en este tipo de realidades geográficas? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, el catolicismo es una construcción local, basado en un catolicismo que vino de afuera, pero que sigue siendo una experiencia propia, local, y es ahí donde radica la particularidad. Y traducido en música, pues es una sensibilidad que corresponde a una música distinta. Es por eso que a través de las investigaciones que he hecho a lo largo de los años, a pesar de que había una fuerte tendencia a querer sintetizar la música colonial peruana como expresión del barroco, porque el término es muy, muy bonito y la idea muy tentadora, pero pues hay mucha música de la época colonial que no es barroca. Y una de ellas es esta tradición musical religiosa, que es la que se escucha todavía en la Catedral del Cusco, que corresponde más bien a una tradición gregoriana del siglo XVII, pero que con el tiempo se ha transformado en una expresión musical local, porque el gregoriano se envolvió, dialogó y finalmente cedió terreno estéticamente al yarabí, que lo absorbió, y es lo que escuchamos ahora a través de los cantos religiosos. De tal forma que la antropología me ha ayudado a entender esto, ¿no? A comprender esta dimensión estética y social del repertorio religioso cusqueño, en quechua. Hay diferentes contextos en los cuales se produce la música cusqueña. Las fiestas religiosas son un gran ejemplo, las danzas, hay una gran variedad de música cusqueña y también hay una música que corresponde a diferentes zonas, diferentes regiones, provincias, diferentes momentos, por diferentes motivos. De tal manera que pues no hay una real academia de la música cusqueña. Hay música cusqueña que vive en cada uno de nosotros y cada uno es legítimo, tiene la legitimidad de poderla expresar. Ahora, ¿en qué situación se encuentra? Esa es una pregunta muy interesante porque solamente hay que mirar qué es lo que sucede con nuestros hermanos de regiones distintas. ¿Qué ha pasado con la música cusqueña? Y pues el contexto en el que vive el Cusco es muy distinto al que vive en otros departamentos. Y eso ha generado cambios en nuestra relación con la música tradicional en todo caso. Si vemos que en Ayacucho existe, por ejemplo, una música que se expresa todavía con gran vigor, una tradición basada, por ejemplo, en la guitarra ayacuchana, que todavía forma parte del lenguaje a través del cual los ayacuchanos expresan, no una identidad, eso viene después, expresan un sentimiento cotidiano,
de frustración, de esperanza, etcétera, pero que es encarnado por el huayno ayacuchano. Ellos no lo hacen para un turista, lo hacen para ellos. Es ahí donde puede haber un elemento de reflexión para nosotros los cusqueños. Mucha de la música cusqueña ha estado condicionada por este contexto y ha hecho de que se pierda esa relación o se reoriente, digamos, en el sentido de que ya no lo hacemos por nosotros, sino por otros. Y eso hace de que la música también, como expresión humana y social, pierda la misma motivación que tenía antes. Y expresa también una generosidad curiosa la nuestra en el Cusco, ¿no? Nos hemos convertido en los grandes promotores del San Juanito y de la Saya, que son grandes prácticas y expresiones musicales que merecen gran respeto, pero curiosamente los cusqueños la hemos incorporado como parte, a veces exclusiva, de una identidad musical local. De manera que, por ejemplo, cada noche a las 6 de la tarde podemos apreciar unos bonitos sanjuanitos que se interpretan en la Plaza de Armas del Cusco y que muchos de los visitantes, al presenciar y escuchar esta música, se van convencidos de que forma parte, pues, de nuestra identidad musical cusqueña. Es una de las paradojas, ¿no?, que vive la música cusqueña actualmente, y es que no lo hacemos para nosotros, sino muchas veces por otros o por motivaciones exteriores a nuestra vida cotidiana. Ahora, no es un aspecto totalizante, pero sí yo pienso que algo que nos deba ayudar a reflexionar qué está pasando con la música tradicional cusqueña. Y convendría en este sentido hacer una diferencia, que es, yo creo, importante y pertinente, entre lo que es tradición y lo que es folclore. La tradición es una práctica que obedece a una necesidad propia en un momento específico. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo es una tradición. Los paucartambinos la celebran para ensalzar su propia identidad y su relación con la Virgen. El folclore vendría a ser la representación de esa fiesta por personas exteriores a ese contexto. Eso es lo que diferencia el folclore de la tradición. Entonces, no debe confundirse. Cada uno de estos espacios son legítimos, pero diferentes. Y convendría, para cerrar esto, entender que nosotros somos portadores de una tradición y de una cultura, no de una imagen de esa tradición. Aparte de la música religiosa, que ha sido el interés más importante y al cual he consagrado gran parte de mi tiempo, es más, es el tema de mi tesis doctoral, me he interesado mucho en la patrimonialización en general de la música andina, que es compleja y variada. Yo no soy especialista en música andina porque tendría que conocer la expresión de cada pueblo de la región andina para poder explicarla. Yo he sido un poco más práctico y he dicho qué es lo más inmediato a mí, qué es lo que he podido yo conocer a lo largo de estos años. Y es sobre todo la expresión que algunos antropólogos han definido como música mestiza, es decir, aquella música que ha sido interpretada en base a la influencia de la música o del aporte español
que es básicamente la armonía, etcétera, y los instrumentos europeos que han introducido en la práctica esta capacidad de poder reproducir notas simultáneas. Entonces eso ha hecho que hay una diferencia entre lo que es la música llamada mestiza y la música indígena, que corresponden también a dos zonas diferenciadas geográficamente. La música mestiza es la de los valles interandinos y la música indígena, sobre todo aquella que se ha desarrollado en las zonas altas de la región andina. Ahí encontramos, por ejemplo, instrumentos sobre todo de viento y de percusión, pero no solamente, y en las zonas, en los valles interandinos, instrumentos de cuerda. Pero tampoco solamente, porque hay un intercambio. Después de haber hecho esta investigación bastante profunda a los cantos religiosos, en el cual me permitió, bueno, tratar de responder a esta pregunta, porque estos cantos son importantes, etcétera, y que me llevó varios años, pude publicar mi tesis. Bueno, lo hice en francés, está publicado en Francia, pero me quedé con las ganas de que a lo largo de este trabajo habían quedado temas sin resolver, porque la música religiosa está necesariamente relacionada a la música secular también. No hay que olvidarse que estos músicos que tocan en las iglesias, los porque tocan en una iglesia, han dejado de tener una vida mundana. Y como músicos también tienen una práctica en el campo de la música profana. Así que el año 2014, que estuve en Cusco, quise transmitir esta inquietud al por entonces responsable del área de industrias culturales en la en la Dirección Desconcentrada de Cultura, que era mi amigo Armando Aguayo, gracias. Así que le dije, mira, ¿por qué no creamos una colección de música tradicional cusqueña? Y me dijo, sí, podría ser una gran idea. Lamentablemente, él después ya no continuó en el cargo. Y después asumió otro gran profesional de la cultura cusqueña, el Lucho Nieto, con quien retomamos la idea y pues finalmente se pudo concretar. La idea que yo tenía en mente era que el Cusco pudiera disponer y pudiera tener una colección de música tradicional que fuera permanente, que se puede editar por lo menos 1 o 2 veces al año. Un gran trabajo consagrado a la música tradicional por año y que pudiera abarcar las diferentes provincias, los diferentes contextos, porque hay bastante que hacer en el Cusco. Somos todos conscientes de que hay una práctica musical, una cultura musical bastante densa que merece una publicación de ese tipo. De forma que el primer número, bueno, para darle impulso, fue dedicado a la música religiosa, porque había bastante material que yo había acumulado. Entonces propuse este tema como primer número. Al final fueron, me parece, 4 publicaciones que se hicieron al mismo tiempo, incluido el tema de la música religiosa. Bueno, el hecho es de que se lanzó el proyecto y que comenzó a andar. Después propuse el trabajo que ya iba más directamente a estos mismos músicos religiosos, pero en el ámbito profano. Es decir, esta vez interpretando huaynos, marineras en el contexto de reuniones familiares o sociales y festivas. Y este proyecto se llamó Orquestas Típicas Fiestas y Huaynos, que pues hablaba de todo este ámbito de músicos urbanos que se desplazan en la región, en los diferentes contextos religiosos y seculares de la ciudad del Cusco. Este proyecto creo que salió en 2015 y bueno, más adelante propuse otro proyecto que hablaba de otro instrumento emblemático del Cusco, que es la bandurria.
la bandurria, que es sobre todo cultivada a lo largo del Valle del Vilcanota, entre Urubamba y Maranganí, pero sobre todo en la parte sur de la provincia de Quispicanchis, incluidos también ciertas zonas de provincias altas, Canas, Yanaoca, etc. ¿Por qué la bandurria? Porque es un instrumento que muy bien sintetiza esta influencia de la cultura musical europea a través de este instrumento que es un laúd que fue bastante utilizado en Europa, pero llega a América y se adapta muy bien a toda la música popular en América Latina y en los Andes particularmente. El tema es de que la bandurria en la zona andina está relacionado a una experiencia mítica local, que es la de Tunupa, el dios Tunupa, que es la versión altiplánica de Huiracocha, que según se sabe, era un dios que se desplazó desde el lago Titicaca hasta Desaguadero, navegando a lo largo de toda esta zona que conectaba estas dos regiones, y que a lo largo de su trayecto fue seducido por dos hermanas, cuyo nombre no me acuerdo, y que de ahí vienen estos cantos de sirena que se atribuyen tanto a la bandurria como al charango. En realidad, por lo que se sabe, muy bien nos dice Teresa Gisbert, era la, ¿cómo se dice?, traducción de la mitología griega en el ámbito del Titicaca, con todos estos elementos de las sirenas, pero que fueron adjudicadas a estas dos figuras míticas que ya existían y que habían interaccionado con Tunupa, que los españoles convirtieron en San Bartolomé, y que San Bartolomé ahora es una figura religiosa que se festeja en esta zona, sobre todo entre Combapata y Sicuani, ¿no? De forma que la bandurria adoptó no solamente la música, la técnica musical europea aplicada a una expresividad local, sino que también absorbió o estuvo envuelto con esta áurea mítica que combina lo griego con esta interpretación local adjudicada por los españoles a la leyenda existente de Tunupa, lo que nos muestra que no solo es un instrumento, no solo es un objeto de madera con cuerdas, sino es toda una cultura que está concentrada en estas 20 cuerdas y su caja de resonancia, y que expresan no solamente una melodía o una canción, expresa una tradición, una identidad que es mucho más compleja y que va mucho más allá de lo que nosotros podemos sospechar. Así que este proyecto trataba un poco de darle espacio a este instrumento un poco tratado, pero bastante presente en la cultura musical cusqueña. El último proyecto era el de la música, porque era inevitable para mí no hablar de la música en el santuario de Coyoriti, que es otra esfera en la cual participan músicos llamados mestizos, pero sobre una base musical que era indígena hasta hace unas décadas, porque como sabemos es un santuario que ha sido venerado sobre todo por pastores y agricultores de altura, hasta hace unas décadas en que por la facilidad de las vías de acceso, poblaciones de áreas mucho más lejanas comenzaron a converger y finalmente a apropiarse, en el buen sentido de la palabra, de la fiesta. La música en el santuario de Coyoriti es bastante complejo porque concentra toda la cultura musical regional sobre un eje que es el de la música de pastores
y que la Iglesia muy inteligentemente, lo vamos a decir así, ha envuelto en su propio discurso y le ha dado una nueva significación, esta vez netamente cristiana, a un fenómeno social religioso que existía antes y que hoy día conocemos como la peregrinación al santuario de Coyuriti. Este proyecto se llamó el Chaquiri, el latido ritual del Señor de Coyuriti, porque este paso es el que marca justamente el paso no solamente ritual, sino también sociológico de todas las personas que se rinden al santuario. Bueno, los géneros de la música cusqueña son varios. Yo por mi propia experiencia, más he estado en contacto con dos, que son como las dos caras de una misma moneda, el yarabí y el huayno. Ambos son expresiones documentadas ya desde muy temprano, en el siglo XVII. Bueno, del yarabí conocemos bastante, jarawi era su nombre hasta entonces, es un género que era, de acuerdo a las crónicas, utilizado para rememorar hechos pasados, personas entrañables, y que tenía un contexto particular en la época de los incas para la reseña de las proezas de los gobernantes anteriores. Incluso había especialistas que eran conocidos como jarabicuy, o jarawe, perdón, aquellos que podían recitar y cantar estas hazañas pasadas. Esto se convirtió porque parece que la práctica era tan fuerte, según nos dice González Holguín, en canto devoto y religioso. Quiere decir que esta rememoración por el canto y la música era tan fuerte que incluso la iglesia o los religiosos llegaron a absorberlo en el contexto del catolicismo y pues se convirtió en el jarabe religioso que hoy conocemos, ¿no? El huayno es algo parecido, solo que el huayno tenía una significación más festiva. Que yo sepa, en la época prehispánica no habían bailes individuales, de pareja, sobre todo eran expresiones grupales. Pero las primeras descripciones de huayno, por ejemplo las de González Holguín, atribuye la expresión a gestos de expresión dancística por pareja. Por ejemplo, si no me acuerdo bien, se llama huayñucuni o huayñuni, la práctica de bailar con los dos brazos entre dos personas. Igual Ludovico Bertonio en su vocabulario de la lengua aymara también anota el término de huayñucuni como danza, baile o sarao. En el siglo XVII sarao era un tipo de baile español nocturno de interacción informal en un contexto aristocrático. Pero en el siglo XVII ya comienza pues a llegar este tipo de expresión y a combinarse con lo que se conocía como huayno. En síntesis, el huayno ya era una expresión mestiza desde el siglo XVII. A lo largo de los años que yo he podido participar en diferentes contextos musicales, siempre ha sido el yarabí el que más me ha llamado la atención por su carácter melancólico, poético y sobre todo excepcional, menos practicado. Ahora es casi extinto, no se escucha yarabíes en contexto. Hay revitalizaciones del yarabí, pero ya no hay el yarabí que se podía escuchar en un contexto específico. Y por esta razón hemos consagrado varios conciertos con mi familia a este tipo de música, tanto religioso como secular. Dado que ya habíamos un poco
hecho este tipo de revitalizaciones del yarabí, comencé a interesarme un poco en el huayno, que para confesar es un género que conozco bien, pero que muy pocas veces he tocado, por diferentes razones. Entonces me dije, es el momento de retomar interés en el huayno cusqueño y, ¿por qué no, proponer una lectura que permita un poco apreciar mejor la manera como se interpretaba antes de comienzos del siglo XX, ¿no? En arpa y violín. Arpa y violín porque son los dos instrumentos que mejor han traducido la cultura musical de antes de la imposición de los instrumentos europeos, que eran la flauta y el tambor. El violín ha asumido muy bien las tareas que se hacían con los instrumentos de viento, como la flauta, y el arpa, los instrumentos de percusión. De forma que hoy en día ambos instrumentos son la versión mestiza de la flauta y tambores de la música indígena de altura. Es curioso porque del viento hemos pasado a las cuerdas, de la música monófona hemos pasado a la música armónica, pero sin traicionar una cultura preexistente que simplemente se ha adaptado a nuevos medios, pero manteniendo el mismo impulso. Entonces, el huayno en violín y arpa pretende ser un poco esta forma de revigorizar el huayno que se hacía. La música tradicional es una parte, ¿no?, del interés global que tengo por la música. Y a mí lo que me interesa es la música como lenguaje universal. La universalidad de la música tradicional cusqueña, por ejemplo, es un tema que me interesa mucho. Hacer de que esta música hable por sí misma al mundo, no como reflejo de un estereotipo cultural. Y en esta vertiente también me intereso en otro tipo de música. Sí he desarrollado otros proyectos, básicamente a través del violín. Y uno de estos proyectos fue cuando llegué a Canadá. Ahí comencé a tocar música irlandesa, porque tiene el violín como eje, es una música bastante lúdica y tiene paralelos con el huayno, es una música festiva, habla de muchos temas. Y uno de los temas aludidos también es el tema de la frustración, de la desesperanza, como el huayno, y que puede también tener una dimensión política. De esta forma participé en algunos grupos de música irlandesa, hicimos algunos conciertos por la St. Patrick, que es la fiesta del santo irlandés, y en el que pues, se podía interpretar bastantes temas de música irlandesa. Lo curioso es que para mí había una facilidad, bueno, a mí me fascina este tipo de música, pero también una afinidad musical con el huayno. Se podía, es música pentafónica a veces, así que no había problema. Y el ambiente es bastante interesante, festivo, la gente es bastante espontánea, se puede fácilmente instalar un vacilón por la música. A través de este proyecto encontré otros músicos, bueno, también que tenían preocupaciones diversas, y con ellos emprendimos un proyecto que fue mucho más serio, el de combinar diferentes tradiciones musicales. Yo como peruano, había otro miembro del grupo que era de Labrador, la parte oeste de Canadá, nuestra bajista que era de origen ruso, nuestro percusionista que era de Quebec, y etcétera. Dijimos, vamos a ver, combinar nuestras propias tradiciones musicales y
juntarlas, sacudirlas y qué pasa. El resultado fue algo inesperado. Comenzamos a hacer música rusa con algunos acentos peruanos, al revés, algunos temas irlandeses con pues cierta tonalidad de Europa del Este, combinado entre punk y rock, un poco de klezmer y también de jazz manouche. Este proyecto salió a la luz, si no me equivoco, el 2018, grabamos un disco y fue seleccionado para presentarse en un festival en Canadá, que es el Canadian Music Week, que es un certamen en el que se reúnen las novedades del año precedente y que se habían diferenciado. Entonces, gracias a esto pudimos hacer la presentación del disco en Toronto y pues bueno, es una manera de llevar un poco los Andes, un poco con la música hacia estos eventos. Y hay una canción de este proyecto que es una composición que hice hace ya muchos años cuando yo era adolescente, pero que la dedicamos a Micaela Bastidas y que fue una de las canciones que hacía de que pues, la cultura musical peruana esté presente en el proyecto. Y hoy en día, luego de la música tradicional, en realidad yo tengo proyectado retomar algunas ideas que dejé por falta de tiempo, y una de ellas también es el raga. O sea, yo me he interesado mucho también en el raga, la música hindú, porque tiene el violín también como instrumento principal. No es el único, pero sí el violín, porque siempre me ha interesado cómo es que el violín se adapta a diferentes culturas. Y siendo europeo, el violín termina siendo un instrumento tradicional hindú. Puede ser un instrumento tradicional irlandés, como también ahora es un instrumento tradicional peruano y cusqueño. En el caso del raga, es un instrumento que está asociado a una cultura que es muy diferente musicalmente hablando, ¿no? Pues la música hindú es todo un universo bastante complejo que se basa en otras reglas, no está supeditada a la afinación temperada europea que nosotros hemos heredado con la conquista, sino que desarrolla su propio camino. En la música hindú, en todo caso en el raga esencialmente, no hay delimitación entre las 12 notas que corresponden a nuestra escala, ¿no? Que la escala en la cual nosotros nos basamos. De manera que el violín pues, está inmerso en nuevas posibilidades musicales. La forma de interpretarlo, la forma de producir sonidos es inédito y muy diferente para mí. Y es un desafío que voy a retomar luego de este proyecto de música consagrado al huayno. Bueno, en cuanto a la música, hice una pausa bastante larga, de varios años. La investigación ya no ha sido posible hacerla por mi lejanía material con los Andes, una distancia también de tiempo, lo que ha hecho que reflexione en otras formas de poder me implicar. Y algo que ha saltado a la vista para mí de una manera evidente ha sido el interés que tengo hoy en día de reunir todo el material que mi abuelo ha producido en vida y que he tenido la posibilidad de yo mismo grabar y registrar. Entonces tengo el proyecto de convertir este material, que está compuesto de fotografías, entrevistas y grabaciones que se le hizo en fiestas familiares, en las que él interpretaba el arpa de una manera espontánea, para poder mostrar y escucharlo también. No solo tocar, sino también escucharlo hablar. Cuál era su universo mental,
cómo pensaba las cosas, cuál fue el Cusco en el cual él vivió y las experiencias que tuvo. Así que estoy madurando un poco esta idea de convertir todo este material de archivo en una propuesta única que permita conocer no solamente lo que él hizo, sino a través de él sobre todo, cómo era el Cusco, cómo era la música y cuál es el Cusco que ya hemos dejado de ver y que ya no aparece en las calles cuando caminamos, ¿no? Nuestra ciudad cambiante.